Unidas Podemos, En Comú Podem, En Marea, queremos decirlo alto y claro, decirlo con la solemnidad, con la responsabilidad de Estado que implica siempre hablar desde el Parlamento. Decir alto y claro, decía, que todas las vidas cuentan. Todas las vidas cuentan y todas las vidas han de ser contadas. Cuentan y necesitamos reconocer a cada mujer asesinada por las violencias machistas, reconocer también a cada mujer superviviente de las violencias machistas. Todas las vidas cuentan, todas las vidas son una historia y a cada mujer que hoy vamos a nombrar, la violencia machista le arrebató el continuar con su vida y con esa historia. Cuando leímos hace unas semanas el texto Femenino Funeral de Cristina Fallarás, a muchas de nosotras no solamente nos estremeció, sino que también nos movilizó. Creíamos que era importante traer al Congreso ese trabajo que en este caso había hecho una compañera suya, una periodista, y que era importante que desde el Congreso de los Diputados y de las Diputadas también se hiciese ese ejercicio de memoria, de respeto y de compromiso en la lucha contra las violencias machistas que Cristina Fallarás estaba poniendo encima de la mesa. Casi cada día nosotras hacemos ruedas de prensa para explicarles cualquier cosa que estamos trabajando en el Congreso. No sé cuántas horas acumuladas llevamos hablando, por ejemplo, de Cataluña, así que pensábamos que hoy también, en este formato, rueda de prensa, en forma de contarles algo que es importante para el país, debíamos traer al Congreso ese ejercicio de memoria, de respeto y de compromiso con la lucha contra las violencias machistas, que en este caso tiene la forma de un texto escrito por su compañera Cristina Fallarás. Hoy nombramos para no olvidar y nombramos sobre todo para asumir la responsabilidad, porque, como les decía, es nuestra responsabilidad legislar para acabar con las violencias machistas. No nos podemos seguir permitiendo asesinatos, violaciones, agresiones a mujeres por el hecho de serlo, y los posados junto a un pacto de Estado no salvan vidas. Nosotras pensamos que la voluntad política de combatir las violencias machistas solamente es cierta, solamente sirve además para salvar vidas cuando se concreta en recursos, en calendarios de ejecución de las medidas y en dotación económica y partidas blindadas para acabar con las violencias machistas. Esta rueda de prensa es también, por tanto, un acto de memoria para el presente. Nombramos, contamos, no solamente para no olvidar, sino también para comprometernos y para que el dolor se convierta en movimiento y en un compromiso de lucha sin cuartel contra las violencias machistas y, en nuestro caso, en la parte que nos toca, en compromiso de legislar para acabar contra las violencias machistas. Ha de ser una cuestión de Estado y es, insisto, nuestra responsabilidad legislar para que haya una vida en España libre de violencias machistas. 2017, enero. Domingo 1 de enero. En la Nochevieja de 2016, Nelson Enrique Parra Tabarra, joven colombiano de 20 años, apuñaló al menos 6 veces en Rivas Vaciamadrid, en Madrid, a la que había sido su novia, Matilde Teresa de Castro Hernández, de 40 años. La profesora universitaria de Química murió en el Gregorio Marañón pocas horas después de que empezara 2017. El asesinato no fue premeditado, fue un crimen pasional que se engloba en el carácter extremadamente violento e impulsivo del presunto homicida, publicó entonces el diario ABC. 2 meses antes, la mujer le había denunciado. La orden de alejamiento era de bajo riesgo y fue quebrantada con consentimiento de la víctima. Era la segunda mujer que denunciaba a Parra. La relación entre ellos duró apenas un año. Ese mismo día, sobre las 9 de la mañana, una mujer peruana cayó por un balcón en el distrito madrileño de Hortaleza. Tenía 25 años. Su pareja, un joven colombiano de 20 años, tenía prohibido pisar Hortaleza a causa de una orden de alejamiento anterior. El día 4 se publicó que se trataba del segundo crimen machista del año. No sabemos el nombre de la víctima, pero sí que dejó huérfano a un niño menor de edad. 2 semanas después, sábado 14 de enero, el lunes 16 de enero, Francisco Javier Nieto Jiménez, de 50 años, confesó haber asesinado 2 días antes en Burlada, Navarra, a su esposa Blanca Esther Marqués Andrés, de 48 años, ambos españoles, y haber lanzado su cadáver al río Ulzama desde el puente de Arre.
Ella era empleada pública y delegada sindical en la Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno foral. El 18 de junio, amigos y vecinos de la víctima se reunieron para honrar su memoria. Domingo 15 de enero. Un día después del asesinato de Blanca Ester, Francisco Salvador García Sánchez, de 31 años, degolló a Antonia García Abad Toñi, de 33 años, un domingo en Huércal de Almería sobre las 7:40 de la mañana. Ambos eran españoles. Los vecinos llamaron a la policía al oír los gritos de la mujer, pero cuando llegaron ya estaba muerta. La relación entre ambos fue corta. Se habían separado recientemente y no consta ninguna denuncia por parte de ella. Sin embargo, el asesino sí tenía antecedentes por violencia machista. El alcalde del municipio, Ismael Torres, declaró entonces que al ser arrestado el hombre estaba cubierto de sangre de arriba abajo. Miércoles 18 de enero. 3 días después del crimen en Almería, Ricardo Alba Abril, 78 años, dejó escrita una carta para sus hijos, confesando que había matado a su esposa, María Ángeles Prieto Ramos, 77 años, enferma de Alzheimer, hecho lo cual se suicidó en el mismo domicilio de la madrileña calle de Lerma. Nos queremos mucho, no soporto verla sufrir así, quiero irme con ella. Que descanse, descansar y que nos entierren juntos. Escribió, ambos eran españoles. El primer aviso llegó a emergencias 112 hacia las 7 de la mañana. Al conocerse la noticia se decidió que no era un crimen machista, sino algo diferente. De ahí que no consten las cifras oficiales. Sin embargo, la periodista Noemí López Trujillo argumentó lo contrario en un nutrido reportaje. Viernes 27 de enero. No habían pasado 10 días desde el asesinato de María Ángeles cuando un hombre cuyas iniciales son LCBG mató a su compañera, una mujer ecuatoriana llamada JDLM, 40 años, en la urbanización del Quiñón de Seseña, Toledo. El cuerpo que encontró la policía tenía eso que se conoce como evidentes señales de violencia y nunca se especifica si se trata de mordiscos, marcas de puño o patadas. Heridas abiertas. Se tuvo que descubrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid con fecha de 6 de febrero de 2012 para que el Gobierno informara de que el asesino tenía antecedentes por violencia de género. La Guardia Civil añadió entonces que ella había presentado denuncia por maltrato. Lo curioso de este caso es que el juez había admitido también la denuncia de él contra ella, por violencia doméstica, actuación que evidencia graves errores judiciales, como explicó el periodista Natalio Blanco, al equiparar la agresión con la defensa. Quedó un menor huérfano. Domingo 29 de enero. 2 días después del asesinato de JDLM, José Alén Lorenzo, de 59 años, asfixió en Orcabañiño, Orense, a su mujer Virginia Ferradas Varela, 55 años. Luego se infligió varios cortes de poca importancia con el mismo cuchillo al que estaba agarrado cuando lo encontró la policía local. Si pudo matarla fue porque solo 10 días antes ella evitó que su esposo, en tratamiento psiquiátrico, se suicidara. El Faro de Vigo publicó 2 días después: la mujer asesinada en Orcabañiño pidió ayuda para atender a su marido por una demencia. Ambos eran españoles. Febrero. Domingo 5 de febrero. Justo una semana después de la asfixia de Virginia, Cristina Martín Tesorero, 38 años, mandó un mensaje de auxilio desde el móvil a su familia. Vivía en una silla de ruedas a causa de una osteogénesis imperfecta, afección comúnmente llamada huesos de cristal. Su hermana Pilar contó al País el rosario de quirófanos de Cristina. Cuando llevábamos 33 operaciones dejamos de contar. Aquel domingo, al llegar la policía, su marido Jorge Rafael García, de 44 años, se había ensañado con su cuerpo a cuchilladas, alrededor de una veintena, delante de la madre de ella y su sobrino. La mujer no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Eran las 6:30 de la tarde, en Mora, Toledo, y su hija de 5 años estaba de compras con el abuelo, quien, como el resto de la familia, sabía de algunos insultos y amenazas. Ambos eran españoles. Martes 7 de febrero. Solo 2 días después de que acuchillaran a Cristina, un anciano llamado Pablo, de 82 años, acuchilló hasta la muerte a su mujer, Carmen González Ropero, de 79 años, en Súria, Barcelona. Cuando la hija de ambos, Carmen, entró en la casa, encontró al asesino con un cuchillo clavado en el abdomen. Él sobrevivió,
Según informó el periódico de Cataluña, un vecino afirmó al enterarse que los sábados iban a hacer la compra los dos, ambos españoles. No se conoce denuncia alguna de ella. Viernes 10 de febrero. Solo 3 días habían pasado desde el asesinato de Carmen cuando un hombre, cuyo nombre se desconoce, de 42 años, mató a Josefa Cuquerella Moscardó, de 75 años. Sucedió en Sátiva, Valencia, alrededor de las 9:30 de la noche, y el tipo golpeó la cara y la cabeza de Josefa hasta producirle un traumatismo craneoencefálico fatal. El arrestado cuenta con antecedentes por delitos sexuales. Esto, unido al hecho de que la mujer estuviera desnuda, hace que la Policía Nacional baraje como principal hipótesis del crimen un asalto con fines sexuales. Informó también entonces el diario Levante. Ambos eran españoles y, al considerarse un asesinato no íntimo, no consta en las cifras oficiales. Sábado 11 de febrero. Al día siguiente del asesinato de Josefa, José Ricardo Duarte Medina, guardia civil de Unidad Central Operativa UCO, de 40 años según algunas informaciones y de 31 años según otras, mató de 2 tiros a su novia, Laura Nieto Navajas, de 26 años, ambos españoles. Sucedió en el Quiñón de Seseña, Toledo, y después él se suicidó con la misma arma reglamentaria usada contra ella. Laura se había trasladado con su novia a Seseña menos de un año antes de que la matara. Una amiga de Laura contó a la periodista Noemí López Trujillo. Cada vez se la llevaba a vivir más lejos. También confesó que le había contado que no la trataba bien. Justo 15 días antes, el 27 de enero, LC, el hombre que responde a las iniciales LCBG, había matado a su compañera JDLM en el mismo barrio. Lunes 13 de febrero. Sucedió solo 2 días después del asesinato de Laura. Ana Belén Ledesma, de 46 años, y su hija Ana María Pérez Ledesma, de 18 años, la menor de 3 hermanas, vivían en Daimiel, Ciudad Real, con Manuel Llévenes Piti, 57 años, con quien la madre llevaba 3 años casada. Aquel lunes, pasadas las 9 de la mañana, Piti las reventó a puñaladas, a la madre y a la hija de esta. Ella había contactado hasta en 2 ocasiones con el Centro de la Mujer porque quería separarse, informó entonces el ABC. El asesinato de la joven, al considerarse crimen familiar por conexión, no está incluido en las cifras oficiales. Las 2 mujeres eran españolas como su asesino. Viernes 17 de febrero. Ocurrió 4 días después del asesinato de Ana Belén Ledesma y su hija María Ana Pérez Ledesma, pero se descubrió el martes siguiente, día 21. El propietario de un piso en la calle Mayor de Gandía encontró el cadáver de María Dolores Correa Mariló, de 47 años, en el baño de la vivienda. Tenía la cara cubierta con un plástico. Su expareja, José Luis S.G. 55 años, la había asesinado de un golpe en la cabeza el viernes anterior, según informó el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Ella era guardia civil retirada, española, y había denunciado al hombre por malos tratos. Él, también español, tenía entonces una orden de alejamiento en vigor. Lo detuvieron el miércoles 22 en su piso de Móstoles, en Madrid, en principio por quebrantamiento de condena. Ella había estado casada con un vecino de El Perelló, cerca de Sueca, Valencia, relación con la que tuvo 2 hijos y que al parecer había retomado recientemente, informó entonces el español. Quedaron 2 menores huérfanos, asesino y asesinada eran españoles. Domingo 19 de febrero, solo días después del asesinato de María Dolores Ronald Stenil, de 86 años, le rebanó el cuello a su mujer Margaret Stenil, 79 años, con un cuchillo. Eran las 9 de la mañana en la residencia de ancianos de la playa de Muchavista, El Capelló, Alicante. El asesino declaró a los investigadores que había sido ella quien se había degollado sola, según informó el rotativo británico Daily Mail, donde también se aludía a la posibilidad de un suicidio conjunto. Él sobrevivió tras autolesionarse. Ambos eran británicos. Lunes 20 de febrero. Al día siguiente de que su marido degollara a Margaret, Emilio Fernández Castro, de 47 años, hizo volar la casa de su expareja, María José Mateo García, de 51 años, con ella dentro. Ocurrió en la parroquia de Chapela, Redondela, Pontevedra.
pasadas las 8 de la tarde, después de que Fernández Castro llevara hasta allí un bidón de gasolina y 2 bombonas de butano cuyas gomas había manipulado. Diversas fuentes explicaron entonces que el asesino había confesado públicamente sus ganas de reventar la casa con ella dentro, pero que no lo hacía porque había un niño de por medio. El crío, a quien el criminal dejó en casa a los familiares, quedó huérfano. Él reventó dentro del domicilio. Ambos eran españoles. Martes 21 de febrero. Al día siguiente, José Luis G. mató a Gloria Amparo Vázquez, 48 años. Un puñetazo en la boca, marcas de agarre en los antebrazos, huellas de la víctima dentro del piso, rastros de sangre en el tramo de la barandilla por el que se precipitó. Así describía el diario Levante el asesinato de Gloria Amparo sobre las 5 de la tarde en Valencia. Ella era colombiana y de él se sabe que es español. Tenía antecedentes por maltrato y al principio negó conocerla. La investigación concluyó que la arrojó al vacío, probablemente cuando la mujer trataba de huir escaleras arriba. A ella ya la había maltratado al menos otro hombre. Tenía orden de alejamiento vigente. Dejó huérfana a una hija menor. Ese mismo martes, a las 11:30 de la noche, Francisco José López Romera, 52 años, español, acuchilló hasta la muerte a su expareja, la ecuatoriana Lady Juliana Díaz Alvarado, 34 años. Quedaron 5 huérfanos, todos ellos menores de edad. La mató cuando ella salía de su turno de limpieza en la escuela Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona. El asesino no respetó las consecutivas órdenes de alejamiento y Lady Juliana lo denunció 3 veces por amenaza y maltrato. Hasta tal punto eran todos conscientes del peligro que corría que Isabel García, alcaldesa de la localidad, confesó al Español que la preocupación por el ayuntamiento por la vida de Lady era tal que le propusieron rotar como limpiadora por diversos lugares, con el fin de que él no pudiera tenerla controlada ni localizarla en un lugar fijo. Comisiones Obreras, sindicato al que ella estaba afiliada, emitió un comunicado de pésame. Miércoles 22 de febrero. Al día siguiente de los asesinatos, Gloria Amparo y Lady Juliana, de los asesinatos de Gloria Amparo y Lady Juliana, su marido, 92 años, mató a una anciana de 91 años en Villanueva del Fresno, en Badajoz. Poco se sabe de este asesinato, tal y como lo narraba el diario extremeño Hoy. Su marido la agredió en el cuello por arma blanca, en la madrugada del pasado domingo 19 de febrero. Este hecho la llevó a la UCI del Hospital Perpetuo Socorro, donde falleció tras un fallo multiorgánico. El diario.es, en cambio, publicó que no se trataba de un crimen machista, en contra de todas las opiniones de asociaciones y de las fuentes oficiales. Ambos eran españoles. Marzo. Miércoles 1 de marzo. Justo una semana después de que la anciana muriera en el hospital, Joe de Jesús Vázquez, 32 años, degolló a su pareja Erika Lorena Bonilla, 32 años. Y después hizo explotar la vivienda donde se encontraban ambos, en el madrileño barrio de Vicálvaro. Acto seguido, el asesino salió de la calle ensangrentado, con la ropa hecha jirones, y pidió un pitillo. Ha pedido un cigarro y se ha desplomado al suelo, explicó un vecino al diario El Mundo. Erika Lorena murió a causa de la cuchillada. Las tuberías del gas manipuladas confirmaron la intencionalidad de la explosión que un par de días después le costó la vida al criminal. Ambos eran hondureños. Domingo 12 de marzo, 11 días después del degüello de Erika Lorena, Enrique Romay Reina, de 34 años, eligió la misma forma de asesinato para matar presuntamente a Ana María Morales, de 50 años, en un camino entre olivares de alrededor de Pilas de Sevilla.
Un hermano de Romay narró a Diario Sevilla la versión del asesino. Vio una furgoneta blanca con 3 hombres y una mujer de procedencia rumana que estaban violando a una mujer. Él se fue para ellos y les dijo: «Hijos de puta, quitarse de encima». Puso la mano y recibió un corte, luego le dieron con un palo en la cabeza. La policía sostuvo desde el principio la posibilidad de un crimen sexual, ya que el cadáver se encontraba semidesnudo y con muestras de violencia. Y sostuvo también que las heridas se las había infligido la propia Ana María, mujer corpulenta que superaba el 1,80 m. Al considerarse un homicidio no íntimo, este crimen no consta en las cifras oficiales. Ambos eran españoles. Miércoles 29 de marzo. 2 semanas y media después del asesinato de Ana María, el hombre llamado Manuel García Bustamante, 48 años, estranguló a su mujer Ana María Rosado, de 42, y asfixió con la almohada a sus 2 hijos, Daniel García Rosado, de 8 años, y Paula García Rosado, de 5 años. Sucedió en Campo de Criptana, Ciudad Real, a primera hora de la mañana, justo antes de que los críos salieran hacia el colegio. Ana María se dedicaba a limpiar casas y a cuidar a ancianos, y su asesino ejercía de conserje en el ayuntamiento. Tras abrir la llave del gas sin resultado satisfactorio, el hombre se suicidó tirándose por el balcón. Son una familia muy conocida del pueblo, declaró entonces El Mundo a la policía local. En cambio, yo no conozco a nadie por aquí, sea amiga suya, reconoció el periódico español una vecina refiriéndose a la asesina. Los niños Daniela y Paula García Rosado, al ser menores, no constan en las cifras oficiales. Todos eran españoles. Viernes 31 de marzo. 2 días después de que Ana María fuera estrangulada, Ayoce Gil, de 34 años, hizo lo mismo con su expareja Llurena López Enríquez, de 23 años. Cuentan las crónicas del día que sucedió en Telde hacia las 4:30 de la tarde. Según el estremecedor relato de la madre de Lidia Enríquez, publicado por La Opinión de Tenerife, ocurrió a las 12 del mediodía. Quiero decir públicamente que muchos en Lomo Magullo sabían lo que sucedía a mi pequeña, pero prefirieron hacer oídos sordos. ¿Eso es ser cómplices? En su conciencia queda, añade entre otras muchas denuncias. El hombre acudió a su familia, quien le recomendó confesar. Cuando el servicio de urgencias canario encontró el cadáver de la joven en el maletero del coche, estaba envuelto en cinta de embalar. Ambos eran españoles. Aquel mismo viernes, en Ses Figueretes, Ibiza, un hombre colombiano mató a una mujer francesa clavándole un objeto punzante en el corazón. El autor confesó el crimen de 48 horas después en una comisaría de policía de Madrid. No existen más datos públicos sobre este asesinato, más allá de que el acusado y la víctima habían estado consumiendo sustancias estupefacientes las horas previas al crimen, según publicó el periódico de Ibiza. Al considerar que no existía relación sentimental entre ambos, el crimen no consta en las cifras oficiales. Abril. Sábado 1 de abril. Al día siguiente de que encontraran el cadáver de Llurena y acuchillaran el corazón de la mujer francesa, un hombre llamado Iván y vecino del lugar, 36 años, asesinó a su pareja María Victoria Zanardi Mafiot, 44 años, en La Laguna, Tenerife. Según informó El Día, el apresado propinó golpes a la víctima con un objeto contundente. Uno de ellos le afectó a la zona craneal, a la altura de un ojo. Fueron los bomberos quienes encontraron el cuerpo de María Victoria, envuelto en una toalla impregnada y un líquido inflamable. El criminal había regresado a la vivienda el lunes siguiente con 2 bombonas e incendiado parte de la casa para que explotara. Tras autolesionarse levemente, confesó el asesinato. No consiguió que funcionara su treta explosiva. Lunes 10 de abril. Habían pasado 9 días desde el asesinato de María Victoria cuando Andrei Rotariu, 29 años, golpeó a la joven Andra Violeta Nitu, 24 años, en la cabeza hasta matarla. Ambos eran rumanos. Dejó su cuerpo en una acequia de la zona de Llanos de Alquiana, Almería.
junto al invernadero en el que él se colgó de una viga. Ella vivía todavía con sus padres, había acabado el bachillerato y, según contó su familia, quería ser farmacéutica. Pero ahora no había dinero para estudiar, explicó su hermano Arquín a la periodista Noemi López Trujillo. En aquella conversación añadió: él la amenazaba constantemente. Mi hermana nos enseñaba mensajes en los que él le decía que si la dejaba se mataba. También le decía que le echaría ácido en la cara. Ella había decidido cortar la relación. La Policía Nacional encontró el cuerpo violentado de Andrá a las 11 de la mañana de aquel lunes. Domingo 16 de abril. El domingo de la misma semana en la que asesinaron a Andrá, Antonio María Gómez asfixió a su compañera María Rosario Luna Barrera, 39 años, en la casa vivienda que ambos compartían junto a su hija en Alcolea del Río, Sevilla. La envolvió la cabeza con varias bolsas de plástico y la ahogó con una soga al cuello. Después continuó con su vida normal. Su mujer le había enunciado su intención de separarse y en eso se basó para explicar a los allegados la ausencia de María Rosario. Y así siguió hasta el jueves 4 de mayo. Ese día la Guardia Civil encontró el cadáver dentro de una maleta abandonada en el cauce seco de un arroyo de la localidad. Tras intentar sin éxito suicidarse, el asesino confesó. La investigación del crimen se inició después de que María Rosario no se presentara el 23 de abril a la comunión de su hija. El Diario de Sevilla informó de que 5 días después del crimen, el asesino presentó una denuncia contra su expareja por abandono de hogar. Ambos eran españoles. Viernes 21 de abril. Poco se sabe del asesinato de Rosa, 45 años, en Barcelona, perpetrado 5 días después de que su pareja asfixiara a María Rosario. Agentes de los Mossos de Escuadra encontraron su cadáver en su domicilio después de que su compañero, un hombre moldavo de 38 años, denunciara haberla encontrado así en la vivienda que compartían en la calle Hospital del barcelonés barrio del Raval. Ella era española. La autopsia y la investigación lo señalaron como el culpable. Mes de mayo, martes día 2, 11 días después del asesinato de Rosa, Markel Malik Jedid acuchilló hasta la muerte a su mujer, Raquel López Arias, de 45 años, y al hijo de ambos, Markel Malik Jedid López, de 11 años, en el domicilio de la familia en Alcobendas, provincia de Madrid. Después llamó por teléfono a un familiar y le confesó: acabo de matar a cuchilladas a Raquel y al niño, están en la casa. Varios agentes de la Policía Nacional encontraron hacia las 11:30 los cadáveres. Raquel era vasca, de Eibar. Él huyó inmediatamente y no se detuvo hasta el martes 30 de mayo, según informó el diario de ella. El hombre no tenía antecedentes por violencia machista, pero sí por intento de homicidio y al menos 2 robos con violencia. El niño, al ser menor de edad, no consta en las cifras oficiales. Viernes 12 de mayo. A la semana siguiente del acuchillamiento de Raquel y su hijo Markel Malik, Said, de 40, hizo lo mismo con su exmujer Eliana González Ortiz, de 27 años. Ella, nacida en Colombia, en Pereira, llevaba 2 décadas en España y hacía suplencias en diversos hospitales de Madrid. Él se dedicaba a la venta ambulante. Se acercó hasta la casa de Eliana, que compartía con una amiga en el barrio de Usera, provincia de Madrid, desde que se separaran. La excusa, recoger a la hija y el hijo que compartían. La acuchilló hacia las 9 de la noche. Después cogió a sus hijos y a otro menor, hijo de la amiga de Eliana, y se presentó en comisaría a confesar. La publicación colombiana Semana explicó que Eliana y su exesposo se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 27. Se casaron poco tiempo después, pero vivieron una relación tortuosa que acababa de concluir en febrero de 2017 con un divorcio. Él estaba condenado por maltrato, pero su orden de alejamiento había expirado. Jueves 18 de mayo. No había pasado una semana del asesinato de Eliana cuando Ronald Alexander, de 29 años, se presentó sobre las 4 de la tarde en el hogar del jubilado de Caudete, provincia de Albacete, y apuñaló hasta la muerte a Ana Hilda Linares Báez, de 55 años. Esa misma mañana, Ana Hilda había puesto una denuncia contra él ante la Guardia Civil. La razón era que el día anterior el asesino había intentado estrangular a la sobrina de la mujer con quien había mantenido una relación.
No era la primera vez. Un año antes, Ana Hilda ya había denunciado al criminal por las mismas razones. Gloria Lozoya, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, sindicato en el que militaba Ana Hilda y amiga suya, declaró entonces a la cadena SER que no se entiende cómo estaba en libertad tras la denuncia del intento de asesinato. Se podría haber evitado este otro crimen. El alcalde de Caudete, José Miguel Moyá, del PP, declaró públicamente que la Guardia Civil en realidad había tenido mala suerte. Por la denuncia que Ana Hilda había puesto un año antes contra su asesino y agresor de su sobrina, no se dictó ningún tipo de medida cautelar. Como la asesinada no mantenía ni había mantenido una relación sentimental con su asesino, su nombre no consta en las cifras oficiales. Ella era dominicana. Sábado 20 de mayo. Solo 2 días después del asesinato de Ana Hilda, los cuerpos de Marisela Arauz Cuellar, de 48 años, y su pareja, Miguel Ángel Guardia, ambos bolivianos, se encontraron calcinados dentro de un vehículo junto a un polígono industrial en La Llagosta, Barcelona, en un camino poco transitado. Se calcula que el crimen se había cometido durante la jornada anterior. Aquel sábado, su asesino la fue a recoger al piso donde ella estaba trabajando en labores de limpieza y prendió fuego al coche. El 5 de agosto, casi 3 meses después, El País publicaba: la investigación de los Mossos determina que el hombre prendió fuego al coche donde murieron ambos. Quedaron 5 hijos huérfanos. Sábado 27 de mayo. Una semana después de que su pareja calcinara a Marisela, sobre las 10 de la noche, Jesús Rego Bernal, de 61 años, estranguló con sus propias manos a su mujer, Susana Galindo Moreno, de 55 años. La dejó tirada en la cama de su domicilio del barrio de Ciudad Lineal, Madrid, y llamó a la policía para confesar el crimen. Al llegar, los agentes lo encontraron sangrando, a causa de las heridas superficiales que se había autoinfligido en el abdomen. Susana era especialista en Reiki y su asesino, prejubilado de la empresa de transporte Alsa. Permanece aún activa su cuenta de Facebook. Ambos eran españoles. Aquel mismo sábado, la Guardia Civil detuvo a José Arellano por el asesinato de su mujer, Valentina Chiraz, de 37 años, en Collado Villalba, Madrid. Fue el marido quien llamó a los agentes denunciando que había ladrones dentro de la casa. Sin embargo, la puerta del chalet estaba cerrada con llave y lo único que encontraron en la tercera planta fue el cuerpo de Valentina. Estaba maniatada, con cinta americana, amordazada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Era de origen rumano y, como explicó entonces El País, como demuestra su perfil en las redes sociales, la mayor parte de su familia y amigos vivían en Rumanía. El español, en cambio, se hacía eco de la cantidad de amigos que la asesinada tenía en Madrid. La hija de ambos, de 6 años, no estaba en la vivienda cuando mataron a su madre. Domingo 28 de mayo. Pocas horas después de los asesinatos de Susana y Valentina, en la madrugada del sábado al domingo, José Jara, de 48 años, conserje del Centro Astrade, una asociación para la atención de personas con trastornos generalizados del desarrollo, acuchilló hasta la muerte a su compañera de trabajo Beatriz Ros, de 30 años. Utilizó un cuchillo de caza. Ella era cuidadora del turno de noche y trabajaba con personas autistas. Después de matarla, el tipo se ahorcó. La mujer tenía un hijo de 4 años. Él estaba casado y tenía una de 10. Habían mantenido una breve relación, según informó entonces La Opinión de Murcia. Beatriz era la única hija del exconcejal del Partido Popular en Molina de Segura, lugar del crimen, Cayetano Ros. El político publicó entonces en su cuenta de Twitter: mi hija, de 30 años y un hijo, ha sido asesinada esta noche en el trabajo. Ya puedo morirme. El asesino y la asesinada eran españoles. Junio. Martes 13 de junio. 15 días después del asesinato de Beatriz, un hombre llamado A.B.T., de 51 años, llegó a su casa de Las Gavias, en Granada, hacia las 4:30 de la madrugada y mató de un solo tiro en el pecho a su pareja, Encarnación García Machado, de 55 años, ambos españoles. Parecía estar bajo los efectos del alcohol. La pareja se enzarzó en una discusión, publicó al día siguiente el Grupo Vocento. El hijo de Encarnación, un joven con discapacidad psíquica, contempló el crimen y dio la voz de alarma. Después de un intento corto de huida, el asesino se entregó a la policía.
Sábado 24 de junio. A la semana siguiente de que mataran a Encarnación, Francisco Rodríguez Torralbo, de 54 años, fue a buscar a su exmujer, Encarnación Barrero Marín, de 39 años, al sevillano barrio de Palmete, y como ya había anunciado en muchas ocasiones, la mató. La apuñaló primero en la puerta de su casa, a ella y a una prima suya que intercedió. Encarnación salió corriendo y tras encontrarla escondida en un garaje, acabó de matarla. Llevaba varios meses rondando el barrio, explicó su hijo mayor, Miguel, de 16 años, a los medios de comunicación. Esto se veía venir. Mi padre prometió que mataría a mi madre. Cumplió su palabra. Ahora volverá a la cárcel, de donde no debió salir. Vino decidido a matarla, a cumplir sus amenazas, de las que todos sabíamos, publicó entonces Diario de Sevilla. La justicia, la policía, los asuntos sociales, todos conocían su situación. Las palizas, las amenazas y las denuncias, casi siempre retiradas por miedo, fueron una constante en la vida de la pareja. Él entraba y salía de la cárcel. Quedaron huérfanos los 4 hijos de ella. La asesinada y su asesino eran españoles. Domingo 25 de junio. Al día siguiente de que acuchillaran a Encarnación, Amou Abderramane, de 43 años, subió al coche de su exnovia, Fadwa Talsi, de 29 años, a primera hora de la mañana. La muchacha trabajaba en la heladería Sanchís de la Pineda, en Tarragona, y a ella se dirigía. Dentro del vehículo, Abderramane se ensañó con ella y le asestó más de 40 puñaladas. La dejó muerta, aún con el cinturón de seguridad puesto, en el asiento de la conductora. Así encontraron el cuerpo los Mossos, en cuyas dependencias se presentó el asesino pasadas las 8 de la mañana para confesar. Fadwa vivía en Cambrils y había empezado una nueva relación con otro hombre. Hablábamos mucho de todo. A mí me comentaba los problemas que tenía con su expareja, pero nunca imaginé que esto iba a pasar, explicó una amiga tiempo después a El País. Asesino y asesinada eran marroquíes. Viernes 30 de junio. Solo 5 días después del apuñalamiento de Fadwa, Jimmy Breaks, de 80 años, vieja leyenda británica de la lucha llamada British Wrestling y de la televisión, mató a golpes a su pareja, la también británica Donna Cowley, de 47 años. Ambos residían desde hacía un par de décadas en Mogán, en Gran Canaria. El diario La Provincia informó de que Breaks había admitido que los enfrentamientos físicos eran relativamente frecuentes entre ambos. El asesino aseguró, según el mismo rotativo, que no mantenían relación sentimental, sino que ella se encargaba de cuidarlo debido a su longevidad. La investigación policial demostró falsa esta última afirmación. Cuando los agentes llegaron al apartamento, encontraron a la mujer aún con vida tratando de limpiarse la sangre de los golpes y al anciano sentado en la habitación contigua viendo la televisión. Ella falleció poco después en el Hospital Insular de Gran Canaria. Julio, sábado 15 de julio. 15 días después del asesinato de Donna, Pedro Chillón Puentes, 71 años, acuchilló hasta la muerte a su mujer de toda la vida, Carmen Carricondo Reche, 66 años. Décadas atrás habían montado juntos una carnicería en Huéscar, Granada. La vieron crecer, ampliaron el negocio con una distribuidora de embutidos y ella se jubiló. Él, sin embargo, seguía acudiendo a la tienda, ya regentada por su hijo, a primera hora de la mañana. El sábado no fue así. Cuando los hijos acudieron al domicilio de Carmen y Pedro, encontraron el cadáver de ella cosido a puñaladas. Él se había colgado de una viga. Se trata de uno de esos casos en los que todos los medios que publican la noticia se hacen eco de la estupefacción general. Ambos eran españoles. Domingo 16 de julio. Al día siguiente del apuñalamiento de Carmen, los bomberos acudieron por la tarde a sofocar un incendio en la calle Marqués de Cenete de Valencia y encontraron el cuerpo calcinado de Irina G., 38 años, mujer de origen ruso. 2 días después, el grupo de homicidios de la policía detuvo a su compañero o excompañero, según otras fuentes, como autor de su asesinato a fuerza de golpes en la cabeza. Entró en la cárcel acusado de un delito de asesinato y otro de incendio con riesgo para la integridad de las personas, informó el diario Levante. Quedó huérfano un hijo de la mujer, 7 años.
Jueves 27 de julio. 2 semanas después de que quemaran a Irina, un jardinero del Parque Amate, Sevilla, encontró el cadáver semicalcinado de Pilar CD, 39 años. El cuerpo de la mujer aún ardía. Hasta el 7 de noviembre no se supo que su asesino había sido Miguel Ángel Fernández Delgado, 39 años, quien un mes después de matarla violó a una joven en otro parque de la capital andaluza, el del Tamaguillo. El tipo había sido condenado por la violación de una tercera joven en 2003 en Villanueva de la Serena, Badajoz. Así narró la declaración en noviembre, Diario de Sevilla. El detenido ha reconocido ante el instructor que mató a la joven, pero negó que la agrediera sexualmente, puesto que, según ha declarado, los hechos se produjeron cuando ambos estaban negociando el pago de las relaciones sexuales, comenzando entonces una fuerte discusión. Y en el curso de esa pelea es cuando se produjo la muerte por asfixia. Al ser prostituta, el asesinato de Pilar no consta en las cifras oficiales. Tanto ella como su asesino eran españoles. Lunes 31 de julio. No había pasado una semana desde el hallazgo del cuerpo calcinado de Pilar, cuando el miércoles 2 de agosto la policía encontró en Getafe, Madrid, el cadáver de Raquel Castaño Fenol, 63 años. Su pareja, Paco Pando, 71 años, acababa de confesar en la comisaría de la policía de Getafe que la había matado a golpes. El asesinato se produjo, según se supo más tarde, 2 días antes, el lunes 31 de julio. Tal y como informó Infolibre, Pando tenía antecedentes por malos tratos sobre la misma víctima en los años 2011 y 2012. En el primer caso, la mujer no quiso orden de protección sobre su marido y en 2012 no formuló denuncia alguna por los hechos. Los servicios sociales de la zona conocían el maltrato habitual que sufría la mujer. Ambos eran españoles. Jueves 3 de agosto. Al día siguiente de la aparición del cadáver de Raquel, un hombre, taxista español, degolló en Alcorcón, Madrid, a la colombiana Nini Joana Salazar, 36 años, quien le había alquilado una habitación en su piso solo 10 días antes. Ambos estaban recién separados, cada uno de su pareja, y él tenía una denuncia de su exmujer por violencia machista. La víctima estaba en el cuarto de baño tendida sobre el lavabo. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y 2 cuchilladas profundas en el pecho y en el cuello, entre otras. El ensañamiento era brutal, explicó entonces ABC. La cadena colombiana Caracol informó de que tras la llegada de su familia desde su país de origen, en el ayuntamiento les ofrecieron una fosa común. Al no haberse demostrado relación sentimental entre el hombre y Nini Joana, el asesinato no consta en las cifras oficiales. Sábado 5 de agosto. Solo 2 días después del asesinato de Nini Joana, Andrés Hermes Oval, 36 años, mató a golpes a su pareja, Ana Belén García Pérez, 38 años. La pareja vivía de ocupa en el barrio Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife. Pocos datos más existen sobre el crimen, más allá de morbosas especulaciones sobre el tipo de vida que llevaban. Ella era española. Miércoles 16 de agosto. 2 semanas después del asesinato de Ana Belén, Pedro Pérez, el Pirri, 50 años, mató de varios tiros a su pareja, Catalina Méndez García, Cati, 48 años. Después se suicidó. Al mediodía la policía encontró sus cadáveres dentro de un coche en un polígono industrial de Totana, Murcia. Antonio Sánchez Solís, delegado del Gobierno en la región de Murcia, explicó que solo un mes antes de su asesinato, Catalina había pedido protección y ayuda a la Guardia Civil. Según la víctima, este hombre le estaba agobiando, pero al no recibir agresiones físicas ni insultos, no quiso que figurase como denuncia por violencia de género. Pilar Fernández, directora de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, lugar de residencia de Catalina, admitió que ésta les contó que tenía miedo y estaba asustada. Quedaron huérfanos 3 hijos de ella. Ambos eran españoles. Jueves 24 de agosto. Un mes después de que mataran a Catalina, Santiago Cámara Padilla, 42 años, acuchilló hasta la muerte a su mujer, Sofía Tato Pajares, 42 años, ante la mirada de sus 2 hijas, de 8 y 9 años según algunas fuentes y 12 años. Los gritos de las niñas alarmaron a los vecinos. Cuando la Guardia Civil recibió el aviso, pasadas las 7:30 de la mañana, la mujer ya estaba muerta. Encontraron a su asesino con algunos cortes fruto de autolesión. Sobrevivió. Sucedió en Arroyo de la Luz, Cáceres. Ambos eran españoles. Septiembre.
Lunes 25 de septiembre. Pasó un mes entre el asesinato a cuchillo de Sofía y el de la joven Rosa María Sánchez Pagano, 20 años. Su exnovio, Adrián Castro, 22 años, se escondió en la vivienda que ella compartía con sus padres en Cartagena, Murcia, y cuando la muchacha llegó, la apuñaló. Aprovechó para esconderse ahí el momento en que Rosa María acudía a la Guardia Civil, acompañada de su padre. Iban precisamente a poner una denuncia contra él por acoso. La Opinión de Murcia publicó que el asesino trató de escapar, pero se lo impidieron los vecinos. Las amenazas desde unos meses antes que había hecho Rosa María por la corta relación que había habido entre ellos y el acoso criminal fueron constantes. Ambos eran españoles. Jueves 28 de septiembre. Solo 3 días habían pasado del asesinato de Rosa María, cuando Eneco Fernández Iglesias de las Heras, 33 años, rebanó el cuello de su mujer, la paraguaya Noelia Noemí Godoy Benítez, 32 años, con un cuchillo en su domicilio de Sestao, Vizcaya. Él era vasco y se habían casado 4 años antes. El hombre llamó a la policía para decir que se sentía perseguido. Minutos después le cortó la yugular a su mujer con un cuchillo, le rajó la cara y se suicidó tirándose por el balcón. Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, declaró entonces que Eneco en ningún momento dio indicio ni siquiera de hablar fuerte con la mujer. Celsa Godoy, madre de Noelia Noemí, declaró al diario paraguayo Crónica: su marido la amaba, estaban pasando por un mal momento, estaba bajo tratamiento psiquiátrico y en un descuido la mató y luego, al darse cuenta de lo que hizo, no soportó y se suicidó. Domingo 1 de octubre. 3 días después del asesinato de Noelia Noemí, a Felicidad Brun, 25 años, la mató su marido, 33 años, de un tiro en el portal de su casa del distrito de San Martín, en Barcelona. Poco se sabe de la pareja, más allá de que ambos habían llegado a Barcelona procedentes de Alemania un par de años antes y que ella llegó embarazada. Según se informó entonces, ella huía del asesino, pero no le dio tiempo a abrir la puerta de la calle, cerrada con llave. Acto seguido, el tipo subió al piso en el que vivían, mató de otro disparo a la hija de ambos, Sarita, 15 meses, y se suicidó. Aquel mismo domingo, hacia las 9 de la mañana, un hombre de 69 años mató a una mujer de 60 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Se informó entonces de que ella era su casera y él la había matado a cuchilladas. Nada más. Como no constaba relación entre ellos, este asesinato no aparece en las cifras oficiales. Martes 3 de octubre. 2 días después del asesinato en Ciudad Lineal y los de Felicidad y el bebé Sarita, Agustín Herrero Bedoya, de 49, asesinó a su mujer, Ana Belén Jiménez Hurtado, 44, de un brutal hachazo en la cabeza. Ambos vivían en la pequeña aldea de Turiso, Álava, pero el cadáver, completamente ensangrentado, se encontró en el asiento trasero de su propio coche en Miranda de Ebro, Burgos, donde él tenía un negocio. La mujer trabajaba en el colegio público Alavés, una Munzaga Ribadellosa, como monitora. Tenían un hijo de 15 años y una hija de 18. Cuando la asesinó, Ana Belén estaba tramitando la separación. Mes y medio después del crimen, Inmaculada García, amiga de la asesinada, declaró al País: ella era feliz fuera de casa. Era ella cuando no estaba él. Quería que estuviese sola. La llevó a vivir a un pueblo pequeño y compró la casa sin que ella la viese antes. Según informó Diario de Burgos, citando fuentes oficiales, el asesino confesó su crimen durante la tarde del día siguiente. Ambos eran españoles. Sábado 14 de octubre. 11 días después del hachazo fatal a Ana Belén, Antonio, de 73, acuchilló hasta la muerte a su expareja María Sánchez Coca, 66.
Sucedió en el domicilio de la mujer, en una urbanización de Rubí, Barcelona, donde las broncas, según los vecinos, eran habituales. Hacía ya algunos meses que María había roto la relación. Tenía 2 hijos ya adultos y su exmarido, Antonio, y ella habían estado juntos los últimos 5 años. Al día siguiente, tal y como informó el periódico, detuvieron al asesino en Cornellá, Barcelona. El individuo estaba disparando tiros al aire con una escopeta de caza en plena calle, causando daño en varios vehículos. Ambos eran españoles. Domingo 22 de octubre. Una semana había pasado desde el asesinato de María, cuando René Páramo, 38, mató a su pareja, María Pilar Rodríguez Hortellado, 38, y se suicidó. Todo sucedió en el cortijo donde ella cuidaba de una anciana discapacitada, en Cuevas de Almanzora, Almería. Después, el criminal se ahorcó. Él era boliviano y ella paraguaya. Tenían una hija de 8 años. Otras versiones dicen que 6. Y en el momento del asesinato, ella había empezado a tramitar la separación. María Pilar había dejado a otro hijo en Paraguay, donde había ejercido de taxista. El 28 de septiembre, menos de un mes antes del asesinato de María Pilar, como consta arriba, Eneco Fernández Iglesias de la Era había degollado en Sestao, Vizcaya, a su mujer, la también paraguaya Noelia Noemí Godoy Benítez. El rotativo de su país de origen, Última Hora, tituló en su edición del 7 de noviembre: «Restos de paraguayas asesinadas en España llegaron al país». Noviembre. Miércoles 1 de noviembre. 10 días después del asesinato de María Pilar, Antonio P.B., 45, estranguló hasta la muerte a su mujer Lilibet Lili Hernández Rodríguez, 27, en el domicilio que compartían en Arona, Tenerife. Después enrolló el cadáver en una alfombra, lo escondió en un armario y llamó a un conocido para contárselo. Alertada por este último, la policía encontró el cuerpo de Lilibet en el armario y el asesino en la terminal del aeropuerto, donde se entregó. Tanto Lilibet como el criminal eran cubanos. Ella había llegado a España tras licenciarse en medicina en su país y trabajaba como camarera en una gasolinera mientras esperaba la homologación del título. Él había aterrizado unos meses antes del asesinato, gracias a un programa de reagrupamiento familiar. Tenían un hijo de 6 años. El asesino era celoso, describen familiares. La vigilaba frecuentemente y discutían siempre. Redactó entonces la publicación caribeña Cubanos por el Mundo. Jueves 9 de noviembre, justo una semana después del estrangulamiento de Lilibet, el miércoles 8 de noviembre, Imanol Castillo, de 31 años, se dirigió al colegio de Elda, Alicante, en el que Jessica Bravo Cutillas, de 28 años, recogía en ese momento al hijo de ambos de 6. Allí le disparó media docena de tiros con una pistola, delante del crío y de otros muchos niños, de los padres de estos y de los profesores del centro. Eran las 5:10 de la tarde, hora en la que los alumnos salen habitualmente del Centro de Educación Infantil y de Primaria. Después subió a su coche y se suicidó de un tiro en la boca. Ese mismo día debía acudir al juzgado para un juicio rápido por amenazas a la mujer que acababa de asesinar. Jessica le había denunciado y el criminal tenía una orden de alejamiento y prohibición de establecer comunicación con ella. A las 4:30 de la tarde del jueves, 24 horas después de ser tiroteada, Jessica murió en el hospital de Elda. Un día antes del tiroteo, el martes 7, la policía había detenido a Castillo por quebrantar la orden de alejamiento. El hombre no llegó a ingresar en comisaría, ya que el juez de guardia decidió dejarlo en libertad. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, declaró entonces: «No pueden volver a ocurrir errores como los que en algún momento se han producido en este asesinato». Ambos eran españoles. Viernes 24 de noviembre. Habían transcurrido 2 semanas del asesinato de Jessica cuando el hombre llamado Marcel, de 40 años, mató de un solo tiro en la cabeza a su exnovia Catarina W., de 35 años, en una urbanización de Vinaròs, Castellón.
Ambos eran alemanes. Ella había salido huyendo de él 3 meses antes y fue a refugiarse en la casa que sus padres tienen en la costa española. Él se subió al coche el jueves 23 y recorrió de un tirón los 1.500 kilómetros que los separaban. Llegó a la puerta del chalet sobre las 7 de la mañana y a las 7:10 le descerrajó un tiro en la cabeza. Inmediatamente aparecieron varios agentes de la policía, alertados por la familia, momento en el que él se suicidó. Entre sus posesiones, una pistola del calibre 9 milímetros, un rollo de cinta americana, bridas y un bidón de gasolina en el maletero del turismo. Así lo detalló el diario Las Provincias, poniendo de manifiesto que su intención podía haber sido usar todos aquellos elementos en un crimen más largo. Me esforcé tanto por ayudarte. Perdón. Me esforcé tanto por ayudarte, por protegerte, pero no lo logré. Escribió su madre en una red social. Su padrastro declaró al diario alemán Bild: por su culpa nos la trajimos aquí con nosotros. Creíamos que aquí estaba segura. Ambas declaraciones fueron publicadas en el diario Levante. Jueves 30 de noviembre. No había pasado una semana desde el asesinato de Catarina cuando Losef L., de 40 años, propinó una paliza tan brutal a su mujer, Marichika Georgiou, de 53, que le produjo un infarto. Sucedió en la localidad valenciana de Guadassuar, y pocos son los datos que existen al respecto. Ambos eran rumanos y llevaban 10 años viviendo en la localidad. A las 8 de la tarde, un vecino llamó a la policía local y 1 hora después, la mujer fallecía en el hospital. Diciembre, domingo 10 de diciembre. 10 días después del asesinato de Marichika, un hombre degolló a Yingying Y, de 48 años, en el barrio del Raval de Barcelona. La mujer china ejercía la prostitución y el asesino, cuyo nombre no trascendió, era cliente suyo y se inculpó. Fue el novio de Yingying quien la encontró al día siguiente sobre la cama, con la garganta rajada, según informó El País. Al tratarse de una prostituta, su asesinato no aparece en las cifras oficiales. Dos semanas después del asesinato de Yingying, Víctor Llorens Jordà, el peonza de 29 años, obligó a su exnovia, Andrea Carballo Claramonte, de 20, a punta de cuchillo, a meterse en su Volkswagen en Vilareal, Castellón. Después estampó el coche contra una gasolinera de Benicàssim con ella dentro. La mató y él también murió. La muchacha se había separado del peonza un mes antes a causa de los malos tratos, que denunció ante el juzgado. El acoso continuó, se recrudeció desde la separación y afectó a toda la familia. Reventó las ruedas del coche de la madre, la amenazó, le forzó la cerradura. Tal y como declaró la hermana de Andrea a los medios de comunicación, le dijo a mi hermana que mataría a su familia. El 13 de diciembre, solo 10 días antes del asesinato, la familia de Andrea puso una nueva denuncia, esta vez por intento de atropello a la chica. El juzgado impuso una orden de alejamiento de 200 metros y una valoración de riesgo medio de reincidencia. A Andrea le adjudicaron además un agente de la policía local para que la protegiese. Nada de eso funcionó. Ni las 3 denuncias, ni la orden de alejamiento, ni la protección policial. Se podía haber evitado mucho antes. Se desesperó la madre ante los medios de comunicación. No cumplió la orden de alejamiento. Nos dijeron que íbamos a tener más policía y no la tuvimos. Nos dijeron la noche de antes que iban a ir a por él y no lo hicieron. Asesino y asesinada eran españoles. El asesinato de Andrea vino a agravar la estupefacción que generó en la población el crimen de Jessica Bravo Cutillas, narrado antes, a quien el mes anterior había matado su exmarido a la puerta del colegio de su hijo. En aquel caso, el marido había sido detenido el día anterior por quebrantar la orden de alejamiento y ni siquiera llegó a pisar el calabozo. Lunes 25 de diciembre.
Solo 2 días después del asesinato de Andrea, el día de Navidad, Carles Sánchez Torralba, de 35 años, asesinó a su compañera, Kenia Álvarez Vázquez, de 30, en el barrio de la Mina, Sant Adrià del Besós, en Barcelona. Poco antes, los vecinos habían oído discutir a la pareja, algo que no les pareció raro. Lo que sí les pareció extraño, como explica la periodista Maica Navarro, es que habían visto a Carlos deambular cerca de las vías del tren cargando con un bulto muy grande. No les gustó nada la escena. La policía encontró el cadáver de Keina semienterrado en basura junto a las vías del tren. Le había rajado la garganta. La mujer había denunciado en más de una ocasión, pero siempre se había echado atrás. El hombre era español. Jueves 28 de diciembre. Habían pasado 3 días desde el asesinato de Kenia, cuando Jesús Marín, de 40 años, acuchilló hasta la muerte a su mujer, Arantxa Lorenzo, de 37, en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Después se pegó él mismo un tajo en el cuello, todo ante la mirada de los 3 hijos menores, 12 y 9 años, y el otro de 14 meses, que vivían con la pareja. Los 2 mayores procedían de una relación anterior de Arantxa. Todo ocurrió sobre las 7:30 de la mañana. Ambos eran españoles. ...2018, enero, lunes 1 de enero. Solo 4 días después del asesinato de Arantxa, en la madrugada del 31 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, la Guardia Civil localizó el cadáver de Diana Quer, 18 años, al ocurrir los hechos. José Enrique Abuin, el Chicle, 41 años, confesó haberla maniatado, estrangulado y posteriormente lanzado su cadáver a un pozo. Diana había desaparecido la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, Coruña. Existe una denuncia por agresión sexual por parte de la hermana de la esposa del asesino, Rosario Rodríguez, que fue posteriormente retirada. El criminal confesó el asesinato el 30 de diciembre de 2017. El tratamiento morboso de los hechos tuvo como resultado numerosas críticas a la actuación de los medios de comunicación. Viernes 19 de enero. 19 días después de la aparición del cadáver de Diana, Esteban H.D., 68 años, asesinó presuntamente a su exesposa, la venezolana Jennifer H.S., 47 años, en Los Realejos, Tenerife. El presunto asesino es español. Después de matarla, huyó llevándose consigo a una menor de 9 años, nieta de Jennifer. Se da la circunstancia de que ella lo había denunciado por amenazas 11 días antes, el 8 de enero. El juzgado lo archivó al considerar que la agresión suponía un riesgo bajo. Él se dio a la fuga, momento en el cual sufrió un accidente de coche al que sobrevivió. Viernes 26 de enero. Justo una semana después del asesinato de Jennifer, un hombre llamado Valentín, 56 años, colgó de la ventana de la casa donde se encontraban en el madrileño barrio de Barajas a la paraguaya Laura Elizabeth Santa Cruz Mercado. La colgó de los pies sujetándola cabeza abajo. Luego la mató dejándola caer. El asesino es español. Laura Elizabeth deja un huérfano de 3 años que reside en casa de la hermana de la asesinada en Paraguay. Este asesinato no consta en las cifras oficiales al considerarse que Laura Elizabeth era prostituta. Sus familiares aseguraron a la publicación paraguaya ABC que el episodio sucedió durante una fiesta. Lunes 29 de enero. 3 días después del asesinato de Laura Elizabeth, Haroldo G.L., 91 años, envenenó a su mujer Celia R.A., 90 años, en la residencia de ancianos municipal de Mazarrambroz, Toledo. La Guardia Civil informó de que el asesino había ingerido la misma sustancia tóxica no determinada, pero salvó la vida. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social se han limitado a señalar que el asunto lo está investigando la justicia, con la que colaborarán para que se esclarezcan los hechos, informó El País. Este asesinato no consta como cifra oficial. Domingo 4 de febrero. El domingo de la misma semana en la que mataron envenenada a Celia, un hombre de 73 años mató a su pareja, Pilar Cabrerizo, 57 años, en Guadix, Granada. Todo parece indicar que a base de golpearle la cabeza con un martillo.
El asesino explicó a la Guardia Civil que después de matarla había enterrado el cuerpo en las inmediaciones del domicilio de ambos. Pasadas las 7 de ese mismo domingo encontraron el cadáver a 1 kilómetro del hogar, junto a las vías del tren, en el barrio de la Estación. En el artículo publicado a primeros de enero por Cristina Fallarás en Público, se resumen los datos de feminicidio del año 2017 que no aparecen en este texto, pero se van enumerando por falta de información las más de las veces. También agradece a la periodista Noemí López Trujillo todo el trabajo de investigación que hizo en el año 2017. En 2018, el Ministerio de Interior ha comenzado a hacer el cómputo de asesinadas por violencia machista, como dice el informe del Pacto de Estado aprobado en septiembre de 2017. Le agradecemos a Cristina Fallarás los últimos retratos que ha aportado del año 2018. La cuenta no empieza cada enero, todas las vidas cuentan y nos queremos vivas.